Me asignaron a hablar de un tema que la verdad a mí me apasiona mucho, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la motilidad intestinal. Y como son 15 minutos, pues vamos a ir un poquito rápido y vamos a tratar pues, de ser lo más explicativas posible para que nos quede pues por lo menos el mensaje que traemos. Estreñimiento, pues ya todos sabemos, yo creo que hablar de estreñimiento. Hay muchas definiciones de estreñimiento. Cuando la gente llega al consultorio, pues nos define de diferentes formas de estreñimiento y se clasifica básicamente en primario funcional y en estreñimiento secundario. Causas de estreñimiento secundario tenemos muchas. Por eso es muy importante siempre que el paciente llega al consultorio hacer una historia clínica detallada, porque a veces con solo una historia clínica podemos saber la causa del estreñimiento del paciente. Entonces yo siempre le insisto a los residentes que es importante para toda enfermedad la historia clínica, pero el estreñimiento pues hay que esmerarse en sacarle datos al paciente para ver si hay alguna causa secundaria. Estos son los subtipos de estreñimiento primario. El estreñimiento primario con tránsito normal, estreñimiento primario con tránsito lento y trastornos de la evacuación, que son las famosas disinderias. Esta es la frecuencia de presentación de los diferentes tipos de estreñimiento. El más común, como sabemos, es el estreñimiento funcional, que se da en más del 60% de los pacientes. La disinergia del piso pélvico, un 25%, tránsito colónico lento, 13%, y combinación de tránsito lento con disinergia la vemos en un 45% de los pacientes. Se ha demostrado que pacientes con disinergia pues tienen tránsito lento en un 40% de los casos aproximadamente. Hay que tener siempre presente de no confundir el estreñimiento funcional con el síndrome de intestino irritable. Y el síndrome de intestino irritable, como sabemos, lo que predomina es el dolor abdominal, dolor o malestar abdominal con las características que ya sabemos descritas en Roma 3. En este tipo de estreñimiento no es necesario hacer una manometría, porque el paciente, el diagnóstico es con los criterios de Roma 3, es un diagnóstico clínico. Entonces, en este caso, no hay necesidad de manometría rectal. Estos son los criterios de Roma 3 para el estreñimiento funcional. Dos o más de las siguientes características: esfuerzos de defecar, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción a nivel anorrectal, pacientes que nos dicen que usan maniobras digitales para la evacuación y que haya menos de 3 posiciones a la semana. Tiene que ver ausencia de heces líquidas, sin el uso de laxante y que no haya criterios de Roma para síndrome de intestino irritable. Y esto tiene que ocurrir en más del 25% de las evacuaciones. Este es el estreñimiento con tránsito lento, que es inercia colónica. Este diagnóstico se hace básicamente con el tránsito intestinal con radiomarcadores. Y estos son los trastornos de la evacuación, que es básicamente el tema que nos va a ocupar la charla, porque si nos preguntan en qué tipo de estreñimiento es necesaria la manometría anorrectal, pues la respuesta es que en este tipo de estreñimiento. Estos pacientes tienen que cumplir los criterios de estreñimiento funcional y además cumplir dos de las siguientes características: evidencia de evacuación incompleta demostrada mediante prueba de expulsión con balón, que es una prueba sencilla que se la voy a mencionar más adelante, o algún método de imagen. Aquí se menciona sobre todo lo que es la ecografía, aunque también se puede usar la resonancia magnética dinámica de lo que es el piso pélvico, que es un estudio muy útil. Que hay una contracción inapropiada del cubo rectal o que hay una relajación del intestinal menor al 20% de la basal. Y esto pues lo obtenemos por medio de manometría no rectal. Por eso es que les digo que en este tipo de estreñimiento la manometría no rectal es muy útil. Este tipo de evacuación puede cursar con tiempo de tránsito colónico prolongado en un 40% de los pacientes, y siempre hay que descartar en algunos casos causas mecánicas como prolapso, rectoceles, porque puede tener alguna causa estructural este tipo de trastorno de la evacuación. Lo importante de clasificar al paciente en este tipo de trastorno es que estos pacientes no nos responden bien a las terapias convencionales con laxantes, como otro tipo de estreñimiento. Y estos pacientes requieren a menudo de terapias de biorretroalimentación para poder mejorar. Más adelante les voy a mencionar de qué se tratan estas terapias.
terapias que son muy útiles en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es la disinergia? Anteriormente, en 1985, se definió la disinergia como anismo. Se hablaba de que era la incapacidad de los músculos estriados para relajarse durante la expulsión de un balón. Entonces, antes disinergia era sinónimo de anismo. Pero luego, el doctor Rao, en el 98, mencionó que habían otros factores, aparte de la falta de relajación del esfínter anal, que influían en este tipo de trastorno de la defecación. Entonces él mencionó la importancia de la coordinación rectoanal, del índice defecatorio y de la obstrucción para la defecación. Entonces el término de disinergia ha cambiado a lo largo del tiempo y les voy a hablar un poquito de cómo se produce esto. Para que nosotros podamos defecar normalmente, entran en juego una serie de factores que son muy importantes, que tienen que estar coordinados para poder terminar en el acto de la evacuación. Entonces tiene que haber una contracción adecuada de los músculos abdominales a la hora del esfuerzo para defecar. Tiene que haber una adecuada contracción del recto, una adecuada relajación del esfínter anal, y los músculos del piso pélvico también pues tienen que responder adecuadamente. Entonces es un conjunto de mecanismos que tienen que estar coordinados para que se dé la defecación. Aquí juegan también un papel muy importante, no solamente el aspecto mecánico de los músculos que juegan pues, el papel en la defecación, sino también la parte sensorial. Con la manometría, que les voy a explicar más adelante, podemos detectar alteraciones sensitivas a nivel del recto que van a impedir pues, que el paciente tenga una defecación adecuada. Estos son los músculos del piso pélvico, el diafragma pélvico, que juega un papel fundamental en lo que es la continencia fecal, principalmente lo que es el músculo puborectal. Okay, entonces, como estamos hablando de desórdenes obstructivos de la defecación, aquí es muy importante cómo se da la defecación cuando las heces están a nivel pues, ya de recto. Como vemos aquí, este es un paciente que está en reposo. Aquí está el músculo puborectal, que lo podemos ver mejor en esta diapositiva, que es el que mantiene el ángulo anorrectal, que es el que impide que las heces pasen hacia el ano si el paciente pues, no hace un esfuerzo defecatorio. Aquí está el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. El esfínter anal interno es el que nos da el 90% de la presión en reposo de los esfínteres anales. Cuando el paciente hace una maniobra de pujo, el ángulo se rectifica. Como ven, pasa de 110 grados a tener 15 grados. Y hay un descenso del piso pélvico y una relajación de lo que son los esfínteres anales. Entonces, esto es muy importante para que se pueda dar al término la defecación. Les voy a explicar aquí cómo se da la maniobra de pujo normal detectada por medio de una manometría anorrectal. Normalmente, cuando uno puja, la presión intrarrectal debe elevarse. Lo ideal es que se eleve a más de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa a nivel de los esfínteres anales? El esfínter anal tiene, en respuesta a esta elevación de la presión intrarrectal, tiene que disminuir su presión, tiene que relajarse, para que se pueda darse la salida de la heces libremente sin dificultad. Entonces tiene que mantenerse un gradiente positivo de presiones, en las que la presión rectal tiene que ser mayor que la presión residual anal. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos, es prácticamente la misma diapositiva, solamente que aquí pues tiene que haber una disminución de la presión basal del ano para que se pueda dar la defecación. ¿Qué pasa en el estreñimiento obstructivo? Este es el patrón normal. Se incrementa la presión intrarrectal cuando el paciente defeca y disminuye la presión a nivel del canal anal. Se relajan los esfínteres, el esfínter anal. En la defecación obstructiva, más adelante vamos a ver que hay varios patrones en los que vamos a ver que se altera totalmente esta dinámica y el paciente pues tiene imposibilidad de defecar. Este patrón lo podemos encontrar en un 51% de los pacientes con estreñimiento crónico. En la defecación disinérgica
podemos encontrar varios patrones. Como les digo, lo normal es esto, que aumenta la presión intrarrectal y disminuye la anal. Entonces tenemos 4 patrones de defecación, 4 alteraciones de la defecación. En tipo 1, la presión intrarrectal incrementa normalmente, pero la presión intraanal no disminuye, el esfínter no relaja. Entonces aquí hay una contracción del esfínter. Entonces este paciente no puede defecar porque el esfínter anal no relaja bien. Y estos patrones son muy importantes porque nos definen el tipo de biorretroalimentación que requiere el paciente, porque no todos requieren la misma terapia de biorretroalimentación, es muy diferente en cada caso. En este otro caso, por ejemplo, que es el tipo 2, si se fijan, a nivel rectal no hay una contracción adecuada. Y a nivel anal, el esfínter no relaja, entonces este es el tipo 2. Aquí en el tipo 3 la presión intrarrectal incrementa adecuadamente, pero el esfínter no relaja aunque no tiene contracción paradójica. Y en el tipo 4 la presión intrarrectal es muy baja y el esfínter anal también tiene un poquito de presión residual incrementada. Entonces si vemos en el tipo 3 y en el tipo 4, en el tipo 4 el problema es que la presión intrarrectal no es la adecuada. Entonces en este paciente la retroalimentación va a ir orientada a enseñarle al paciente a incrementar la presión intraabdominal, para de esta manera se incrementa la presión rectal y puede haber defecación. Entonces la retroalimentación en este paciente va a ser diferente y en este otro hay que enseñarle principalmente a relajar el esfínter anal. Entonces si se fijan, pues la terapia va a ser muy diferente en dependencia del tipo de disidencia que tiene el paciente. Estos son los patrones manométricos que podemos encontrar en los diferentes estudios que se han hecho. Contracción rectal alterada en un 61% de los pacientes, contracción anal paradójica o relajación inadecuada en el 78%, y otra cosa importante que en estos pacientes podemos encontrar alteración de la sensibilidad. La hiposensibilidad rectal, el que el paciente no sienta que tiene heces en el recto, también es un factor para que se tenga estreñimiento. Entonces eso lo podemos encontrar en un 50 a un 60% de los pacientes con este tipo de estreñimiento. Y eso también es importante porque hay terapia dirigida a mejorar la sensibilidad rectal. Entonces es importante detectar, hay que ser muy minucioso en estos pacientes, desde la historia clínica hasta las pruebas que uno le vaya a hacer para poder diagnosticar correctamente las alteraciones que presentan. Voy a hablar rápidamente del abordaje de la disinergia para que nos llevemos el mensaje de qué hacer con estos pacientes. Como les dije, hay que hacer una adecuada historia clínica, hay que hacer un examen clínico detallado del paciente, sobre todo en la región anorectal. Tenemos que buscar la presencia de fisuras, fístulas, cicatrices, evaluar el reflejo cutáneo anal, evaluar el periné en reposo, en contracción y en pujo, ver qué tanto desciende el periné. Y el tacto rectal aquí es muy importante porque vamos a valorar varias cosas. Vamos a valorar si el paciente siente, vamos a valorar la presión en reposo del esfínter, vamos a valorar le pedimos al paciente que haga las 2 maniobras, que nos apriete el dedo y que puje para que sintamos si hay alguna alteración en la mecánica del paciente. Como estamos hablando de estreñimiento, cuando nosotros ponemos al poner al paciente tenemos que sentir si el músculo puborectal relaja o no. Entonces esto es muy importante, el tacto rectal es importantísimo. Cuando a mí me llega el paciente al consultorio con estreñimiento, yo le hago tacto rectal, porque con el tacto rectal yo me puedo orientar si el paciente tiene un problema a nivel de una disinergia. Y de esa manera me puedo orientar si necesita o no una manometría no rectal para no mandársela a todo el mundo por gusto. El valor predictivo positivo del tacto rectal es de un 61% y el valor predictivo negativo es de un 91%. Entonces esta maniobra que la podemos hacer en el consultorio, que no tiene ningún costo, más que el guante que nos vamos a poner, la podemos hacer perfectamente en los pacientes que nos lleguen con estreñimiento. Sobre todo en los pacientes que les digan, sobre todo las mujeres que llegan y nos dicen que empujan mucho para poder defecar o que se tienen que introducir los dedos en la vagina para poder empujar la heces. Entonces en ese tipo de pacientes tenemos que hacer un tacto rectal para poder diagnosticar adecuadamente. Otra prueba muy sencilla que podemos hacer en el consultorio es la prueba de expulsión con balón. En esta prueba ponemos un balón. Aquí no tenemos estos balones especiales. Lo que podemos hacer es poner una sonda Foley. Aunque a la sonda Foley no le podemos meter 50 cc de agua, pues es lo recomendable.
Pero esta prueba nos ayuda a definir también, o nos orienta si el paciente tiene un trastorno de la defecación de este tipo. Entonces podemos ponerle una sonda fólica al paciente, la inflamos, podemos probar hasta cuánto se puede inflar ese globo y ponemos al paciente a defecar. Lo ideal es ponerlo en la posición más fisiológica posible, pero en el consultorio lo que se hace es ponerlo en el cúbito lateral y ponerlo a pujar, y esto también nos puede orientar hacia si el paciente tiene un trastorno o no. Cuando ya estamos haciendo la manometría, esta maniobra sí se puede hacer de manera adecuada, porque ahí sí podemos inflar el globo, le podemos poner 50 cc de agua, y el paciente pues lo ponemos a que expulse el globo y podemos saber si tiene una maniobra, una prueba de expulsión positiva o negativa, y eso también nos orienta si tiene un trastorno de este tipo. Otro estudio muy útil es el tránsito colónico con radiomarcadores. Esto nos ayuda mucho, sobre todo a diagnosticar inercia colónica. Esta prueba es muy sencilla, también se hace en el consultorio. Lo que pasa es que generalmente solo la hacemos a las personas que nos dedicamos a la motilidad, y esta cápsula pues no se encuentra en la farmacia, solamente la tenemos las personas que hacemos esto. Es una prueba muy sencilla que también nos puede orientar. El problema es que en la defecación disinérgica podemos ir al tránsito lento de manera muy frecuente, hasta un 50% de los pacientes. Entonces, como se da esto tan común, la guía de la Sociedad Americana de Gastroenterología ahora, antes sugerían que se hicieran los pacientes que no respondían a fibra o a laxantes pues, convencionales un tránsito colónico, pero ahora sugieren que se haga una manometría no rectal para descargar primero un trastorno de una disinergia, porque, como les digo, cursan muy frecuentemente con tránsito lento los pacientes con este tipo de alteración. Alguien, bueno, me preguntaban si la defecografía es útil. Aquí, la verdad, en Nicaragua, no sé por qué a los radiólogos no les gusta hacer defecografía. Sí es útil en algunos pacientes, sobre todo cuando sospechamos que se trata de una alteración estructural, un rectocele, un enterocele. Entonces sí es útil. Igual podríamos mandar una resonancia magnética dinámica, que tampoco, no sé por qué a los radiólogos no les gusta pues hacerla. Pero sí, este tipo de exámenes detecta mejores anomalías estructurales que las demás pruebas. Entonces vamos a hablar rápidamente de la manometría no rectal. Esta, junto con la prueba de función con balón, son las herramientas más útiles en pacientes que tienen defecación disinérgica. Esta prueba evalúa el mecanismo esfinteriano, la coordinación rectoanal, nos puede evaluar la sensibilidad rectal, entonces es un examen muy útil, y además es útil en las terapias de retroalimentación, que tienen un éxito de más del 75% en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, esto rápido mide la función sensitiva y la función motora, entonces son estudios muy útiles. Se usa para la manometría de alta resolución este tipo de sondas. Están las dos manometrías, la convencional, que lo que hace son trazos lineales, y la alta resolución que da imágenes topográficas que nos orientan mucho mejor. Los catéteres tienen mucho más sensores que los que usábamos antes. Este tiene 36 sensores. Ahora tenemos catéteres también de alta definición que traen 252 sensores. Entonces esto va evolucionando de manera sorprendente, y ahora podemos tener una mejor visión de todas las estructuras del piso pélvico y del ano. Esto ya se lo enseñé antes. Les voy a enseñar algunas imágenes de manometría de alta resolución que ahora tenemos en Nicaragua disponible, por eso que le estamos mencionando los estudios que tenemos disponibles acá. Este paciente es un pujo. Este es el recto, aquí se da la contracción rectal, y aquí lo que debería de pasar es que el esfínter anal relajara, pero en este caso el esfínter no relaja, más bien se contrae, o sea hay una presión residual elevada. Entonces este paciente tiene una defecación disinérgica. Estos son los diferentes reflejos y las diferentes cosas que podemos medir con la manometría de alta resolución, que igual se pueden medir con la manometría convencional. Esta es la diferencia entre la convencional y la de alta resolución. Estas son imágenes lineales. Esta es una presión en reposo del esfínter anal, y aquí la podemos ver en manometría de alta resolución. Aquí el paciente está haciendo la maniobra Swift, y aquí la vemos representada en
manometría de alta resolución. Este es el pujo, podríamos decir más o menos normal, porque aquí todavía hay un poquito de presión residual. Este es un paciente que tiene una defecación disciplinarica tipo 3, o sea, es muy interesante. Estos estudios son fascinantes, es una maravilla, y la forma en la que uno ayuda a los pacientes con esto es increíble. Hay nuevas clasificaciones de manometría no rectal de alta resolución, están en desarrollo, porque al igual que con la manometría esofágica no podemos seguir usando los mismos valores que usábamos con la convencional, entonces esto es una evolución día a día. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco del tratamiento. Esto va a ser rápido. Este es un resumen de lo que se hace, que ya prácticamente se lo dije en estos pacientes. La Sociedad Americana de Gastro lo que sugiere en pacientes que no responden a fibras y laxantes convencionales es hacer una manometría de anorectal y una prueba de expulsión con balón. Y luego vienen otros estudios que ya eso pues lo decide prácticamente el médico, porque somos especialistas en esta área. Ahora, en cuanto al tratamiento de este tipo de estreñimiento obstructivo o disinérgico, el tratamiento básicamente se basa en terapias de biorretroalimentación. Estas terapias se pueden hacer o con el mismo equipo de manometría no rectal, o podemos usar electromiografía, o sea, hay varias maneras de poder hacer este tipo de biorretroalimentación. Consiste en educar a los músculos del piso pélvico y del ano a través de estímulos visuales y auditivos a que se dé una adecuada coordinación y que así el paciente de esa manera pueda defecar. Antes uno tiene que detectar cuáles son las anormalidades que tiene el paciente, habiéndole hecho ya previamente una manometría, una prueba de expulsión con balón básicamente. Y típicamente lo que se usan son de 4 a 6 sesiones de media a 1 hora cada una, y se usan el intervalo de cada 2 semanas. El éxito en los diferentes estudios es de más del 70%, o sea, esta es la terapia adecuada para este tipo de pacientes. Este es un estudio que hizo un médico muy querido por nosotros, donde estudió a un grupo, la verdad es que no es un grupo grande de pacientes, eran 20 pacientes. Les hicieron terapia biorretro, entonces ellos evaluaron al mes si estas terapias se mantenían luego de haber terminado los 4 ciclos las 4 terapias que le brindaron a estos pacientes. Entonces ellos vieron que el anismo disminuía. Vieron, por ejemplo, que la frecuencia de las evacuaciones se incrementaba y que el paciente se sentía mucho mejor. Entonces, estas terapias tienen un sinnúmero de estudios, o sea, ya está demostrado por estudios bien diseñados de que estas son las terapias ideales para este tipo de pacientes. Ya con eso, porque